Sorry. Y no va a durar mucho la clase, chiquillos, así que sí, básicamente es un repaso, ¿ok? Take it easy. Very good. So, in here, right, in here, espero que, no sé si alguno de ustedes recuerda algo, chiquillos, en relación a este contenido. La verdad, profe, siendo sincero, no mucho, pero un buen repaso haría bien. ¿Vale? Vale, no hay problema. Sí, profesor, algo recuerdo. Perfecto. Ok, so let's start with this, ok? Comencemos con esto, chiquillos. Miren, lo vamos a explicar de la manera lo más sencilla posible, ok? Para que estemos entendiendo, ¿cierto? Básicamente bien rápido, ok? O recordando, básicamente, ok? Tenemos subject and object pronouns, ok? Tenemos pronombres sujeto y pronombres objeto, ok? Recordemos primero, ¿cierto? Que nuestros pronombres, ¿cierto? Son I, you, he, she, it, you, we, and they, ok? Cada uno, ¿cierto? Tiene su significado, ¿cierto? Su uso, ok? Por ende, let's start with this, ok? We're going to start with a short dialogue. Vamos a comenzar con un diálogo bastante breve, ok? Que tiene relación, ¿cierto? Con este contenido, básicamente pronombre sujeto y pronombre objeto, ok? Let's start. It says, hola Bob, feliz cumpleaños. Este regalo es para ti. Espero te guste. This gift is for you, right? I hope you like it. Si nos damos cuenta, tenemos palabras claramente ahí que están destacadas en otro color, ¿ok? Las cuales, evidentemente, ¿cierto? Nos señalan un pronombre objeto, básicamente, ¿ok? It says, it's for me, oh, thank you. Es para mí, muchas gracias, ¿cierto? Nuevamente tenemos el me ahí. It says, oh, it's perfect, the colors are just right for me, ¿cierto? Nuevamente el me tenemos. And it says, hi all, happy birthday, I have a gift for you, I hope you like it. Nuevamente, ¿cierto? Dos pronombres objeto ahí. And it says, for me, oh, thanks, I really like it, right? And it says, hey, where did you get that shirt? ¿Dónde conseguiste esa camisa? Dice, well, Bob gave it to me, ¿cierto? Bueno, Bob me lo regaló a mí. And it says, but I gave it to him, right? Pero yo se lo regalé a él. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Tenemos básicamente bastantes pronombres o objetos, ¿ok? Que básicamente son los que están subrayados acá, ¿cierto? Disculpen, destacados, ¿ok? Los pronombres sujetos la verdad es que no están destacados, pero también hay, obviamente, ¿ok? Básicamente, ¿por qué? Porque los pronombres sujetos, chiquillos, son básicamente nuestros pronombres personales, ¿ok? Ahora, ¿de qué nos sirven y por qué tienen ese nombre? Let's take a look at this, ¿ok? Echémosle un vistazo a esto. A ver, como les comentaba, ¿cierto? Los pronombres sujetos, ¿cierto? Son prácticamente, chiquillos, los mismos que los pronombres personales, en realidad son los mismos, ¿ok? Reciben este nombre, pronombre sujeto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una de las funciones de nuestros pronombres, ¿cierto? Es poder reemplazar, ¿ok? Es poder reemplazar a nuestro sustantivo, ¿ok? En este caso, los pronombres sujetos los utilizamos para reemplazar sustantivos, pero en posición de sujeto. ¿A qué me refiero con eso? Antes del verbo, ¿cierto? Donde está el sujeto, básicamente, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos acá abajo, ¿cierto? Que dice Bob loves Linda, ¿cierto? Bob loves Linda, ¿ok? Decimos que Bob quiere a Linda o ama a Linda, ¿cierto? Tenemos acá, si nos fijamos, ¿cierto? En la oración, tenemos un sujeto que es Bob, loves, que es el verbo, y Linda, ¿cierto? Que es el objeto o complemento, ¿ok? Básicamente, no es que ella sea un objeto, sino que básicamente, ¿cierto? Está en la posición, ¿cierto? De un complemento o de objeto, que es lo mismo, ¿ok? Por ende, si nosotros podemos reemplazar, ¿cierto? Los pronombres, podemos reemplazar un sustantivo con algún pronombre sujeto, ¿cierto? En este caso, si sabemos que Bob es él y es solo uno, ¿por cuál podríamos reemplazar esta palabra Bob? Díganme ustedes. He. Very good, sí, ¿cierto? Entonces, si identificamos de un principio, ¿cierto? Sabemos que Bob es el sujeto y lo podemos cambiar por he, ¿ok? Otra cosa, chicos, muy importante. En este caso, ¿cierto? Nosotros para poder reemplazar, ya sea pronombre sujeto o pronombre objeto, ¿cierto? Nosotros debemos conocer antes, ¿ok? Debemos conocer antes el sustantivo, ¿cierto? Necesitamos conocer a nuestro sujeto.
Si yo digo, por ejemplo, he loves Linda, desde un principio, ¿cierto? Él ama a Linda, yo no sé a quién me refiero con él, pero ojo, si digo antes, Bob loves Linda, ¿cierto? Y después sigo hablando de él, ¿ok? Como he, voy a entender que si yo hablo de he me refiero a Bob, ¿ok? ¿Se entiende, chicos? Yes, teacher. Perfecto. Okay. Very good. Very good. So, let's continue. Si teníamos, ¿cierto?, que podíamos reemplazar Bob por he, ¿cierto? Let's see object pronouns, ¿ok? En términos de pronombres objetos. A ver, en términos de pronombres objetos, chiquillos, nosotros tenemos lo siguiente. A ver, los pronombres objeto cumplen prácticamente la misma función que el pronombre sujeto. ¿Ok? El pronombre objeto cumple la misma función que el pronombre objeto. Reemplaza mi sustantivo, solo que aquí cambia la posición. Si sabíamos que el pronombre sujeto, el que vimos anteriormente, ¿cierto?, reemplaza el sustantivo en posición de sujeto, o sea, antes del verbo, en este caso el pronombre objeto reemplaza nuestro sustantivo, pero en posición de objeto, o sea, después del verbo o de un verbo más una preposición. Tal cual me lo señala acá, que dice, an object pronoun replaces a noun in object position. Un pronombre objeto reemplaza un sustantivo en posición de objeto. ¿Okay? Y dice, it goes after a verb or a verb plus preposition. Va después de un verbo o de un verbo más una preposición. ¿Ok? Tenemos entonces el mismo ejemplo. Tenemos a Bob loves Linda, ¿cierto? Y yo desde un principio les dije que Bob es el sujeto, loves es el verbo y Linda, ¿cierto?, es el objeto, ¿vale? O sea, es el sustantivo que está en posición de objeto. Por ende, ¿por cuál creen ustedes que yo debe o que podríamos cambiar, ¿cierto? Linda. ¿Qué pronombre objeto? Ojo, Por no son her. los pronombres sujetos. ¿Sorry? Por her. Perfecto. Perfecto. Muy, muy bien. Porque her, ¿cierto? Refiere a ella, ¿ok? Pero en posición de objeto. Ojo, chiquillos. Hay un cambio en los pronombres, ¿cierto? O en los pronombres sujetos en relación, ¿cierto?, a los pronombres objeto. Existe un cambio, ¿ok? No son todos iguales. De hecho, hay solo dos que son similares, ¿ok? Por ende, here, ¿cierto?, pasa a ser el pronombre objeto. Claramente está en posición de objeto después de mi verbo, ¿ok? Hasta ahí, chiquillos, ¿alguna duda? No, No. profe, entiendo bien que se ocupa el head solamente para el hecho de referirse a ella y no colocar su nombre. Así es para reemplazar. Ya, entonces vamos bien. ¿Va a copiar eso? Yo al menos no. Ya, vale, vale. Profesor, una consulta. Cuénteme. En el caso de, en vez de her, poner she, estaría mal, ¿cierto? Porque un she es un pronombre de sujeto. Perfecto. Así es. Solo por eso. Así es. Sí, solo por eso. Entonces ponemos el equivalente al she, ¿cierto? Pero como pronombre objeto, que es her en este caso. Miren, para que quede un poquito más claro, chiquillos, tenemos acá la tabla, ¿ok? La tabla en relación a pronombres sujetos, ¿cierto? Los cuales conocemos, yo les dije que eran los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, and they, ¿cierto? También sabemos cierto significado. I es yo, you, tú, ustedes, he, él, she, ella, it, cosa o animal, que también se define como eso, we, nosotros, they, ellos, ellas, esos, esas, ¿ok? Recuerden, porque les digo esos, esas, porque si yo tengo un it, por ejemplo, ¿cierto? Que es una cosa o un animal, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo dos perros?
por ejemplo, que son dos animales, ¿cierto? O más, dos o más. En ese caso, ¿cierto? Yo claramente, si está en posición de sujeto, o sea, al principio de la oración, yo no puedo reemplazar los perros por it, porque it es singular. En ese caso, yo debiese reemplazarlo por they, porque they, ¿cierto? Es para dos animales o más o dos cosas o más, ¿ok? Por eso les digo que significa ellos, ellas, esos, esas, ¿ok? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Profe, ¿podría explicar el it? Sé que es cosa, animal y había dicho otro. Sí, y básicamente el significado que nosotros le damos a it es eso, Ah, ya. ¿ya? Con relación como a una cosa. Right? Ahora, por cada uno de nuestros pronombres sujetos, nosotros tenemos nuestros pronombres objetos, ¿ok? Aquí yo creo que igual los van a recordar más. Por I tenemos me, por you tenemos you, y por he tenemos him, por she, her, por it, queda igual, we, us y they, them, ¿ok? Ahora, profe, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy a reemplazar por it o por you? ¿Cómo sé si es un pronombre objeto o sujeto? Porque son iguales, se escriben igual, se pronuncian igual, ¿cierto? Es básicamente, chiquillos, la diferencia se ve en la posición de el pronombre, sea sujeto u objeto. Recuerden que los pronombres objetos, o sea, los que están aquí, ¿cierto? Van o se utilizan después de un verbo o de un verbo más una preposición. Por otro lado, los pronombres sujetos, ¿cierto? Van en posición de sujeto, o sea, antes del verbo. Si alguien está notando esto, chiquillos, me avisa para no cambiar todavía. Por mi parte, no, profesor. Ok. Okay, so let's continue. I told you, right, that we had verb or verb plus preposition, ¿cierto? Yo les comenté, ¿cierto? Que teníamos verbos y verbos más preposiciones, ¿ok? En este caso, ¿cierto? Una lista de verbos que nosotros ya vimos, ¿cierto? De verbos más preposiciones que son las más comunes. Ojo, chiquillos, en este caso nosotros tenemos en muchas ocasiones que una preposición puede cambiar, ¿ok? Puede modificar, básicamente, el significado de mi verbo, ¿ok? Recuerden también, por favor, que nosotros, como son verbos más preposiciones, claramente los podemos conjugar todos, ¿ok? Entonces, la primera palabra que aparece acá, que es el verbo básicamente, ¿cierto? Sin la preposición, es la cual nosotros podemos conjugar. Talk, talking, por ejemplo, talks, quizás working, works, por ejemplo, look, looking, taking, por ejemplo, acá, thinking, dancing, getting, laughing, for example, listening, writing, and playing. ¿Ok? Ojo con eso, ¿vale? No vayamos a estar poniendo un ing al doing, withing, por ejemplo, no, ¿ok? Tenemos entonces, chiquillos, esto como no voy a ir tan detenidamente con cada uno de ellos, ¿ok? Esto creo que ya bueno, los tenemos, ¿cierto?, del semestre pasado. Ahora, si alguno de ustedes decide, ¿cierto?, o quiere o prefiere copiar esto en su cuaderno, simplemente avíseme y yo le doy unos minutitos para que lo hagan, no hay ningún problema, ¿ok? Tenemos entonces very good. So, we have here talk to, ¿cierto? Que es hablarle a alguien. ¿Ok? Hablarle a alguien. ¿Vale? Profe, disculpe, ¿qué significa talk to? Talk to es hablarle a alguien. Y talking to sería estar hablando literalmente de esa persona. Así como... Hablándole a alguien. Ah, ya. Yes. Muy distinto es talk with, acá abajo, ¿cierto? Talk with, que es hablar con alguien. ¿Ok? Hablar con alguien. Vale, pa.
El tercero, ¿cierto? Es talk about, que es hablar, hablar sobre algún tema en particular, ¿cierto? Hablar sobre algo, por ejemplo, o sobre alguien también. Tenemos, ¿cierto? El siguiente que es work for, que es trabajar para alguien o para algo, alguna empresa, ¿cierto? To work for. Tenemos también lo que es el work with, ¿cierto? Que es trabajar con alguien, como por ejemplo un coworker, right? Un classmate, ¿cierto? Un compañero de trabajo, básicamente. Tenemos también, ¿cierto? Lo que es el look for, que look for, chicos, uno dice, ok, look significa mirar, ¿cierto? Pero no. Look, de hecho, o look for, ¿cierto? Significa buscar. Okay, it means buscar. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos look at, que es mirar con atención u observar. Profe dijo que look for era buscar. Sí, buscar. Look por ¿Y sí solo. qué Look situaciones por se sí solo. ocupa? Sorry. ¿En qué situaciones se ocupa? Solamente así como look for a pencil. Sí, ves que básicamente, por ejemplo, yo puedo decir, si estoy buscando, por ejemplo, a mi hermana, ¿cierto? I'm looking for my sister. Estoy buscando a mi hermana, por ejemplo. Ah, Si estoy buscando mi celular, por ejemplo, puedo decir, I'm looking for my cell phone. ya, entiendo. Ya. ¿Vale? Perfecto. Sí. Problema. Look at, ¿cierto, chiquillos? Como les decía, es eh, mirar con atención u observar, ¿ok? Por otro lado, tenemos acá abajo, ¿cierto? La última del costado izquierdo, que es take care, right? O take care of, right? Es cuidar de algo o de alguien. I'm taking care of my grandma, for example, estoy cuidando a mi abuela, por ejemplo, right? I don't know. Take care of es cuidar de alguien. O dar cuidado a algo o a alguien. Profe, Dígame. yo he escuchado que en el look igual lo utilizan como para temas de vestimenta o algo así. Sí, sí, lo utilizan de esa forma también, pero eh, a ver, es que el look está, a ver, el look en términos como de vestimenta claramente está muy ligado a lo que es, por ejemplo, la palabra outfit, que básicamente es como, a ver, es como mira mi look, por ejemplo, ¿cierto? O mira el look de esa persona, ¿cierto? Refiere a lo que es el outfit, ¿ok? Yo creo que el look en realidad está como muy asociado a una palabra como que nosotros la tomamos en realidad, ¿cierto? Y como que le dimos ese significado. Que la Ah, palabra en sí sería, o debiese ser, eh, outfit, ¿ok? Outfit debiese ser, porque el look, por ejemplo, aparte de ver, ¿cierto? Es lucir algo. Entonces podría tener relación con eso, con lucir algo. sí, profe, porque yo busqué en internet y, por ejemplo, look sale como definición así como aspecto. Claro, sí. Sí, aspecto, apariencia. El tema es que, a ver, tenemos igual que ver ahí el contexto.
Porque como nosotros sabemos, por ejemplo, dependiendo, ¿cierto?, del contexto, es también lo que se puede significar una palabra. ¿Ok? Nos pasa con el verbo play, por ejemplo, ¿cierto? Play, tocar un instrumento, jugar y obra de teatro, por ejemplo. ¿Ok? En términos de look, ¿cierto? En términos como de, a ver, en un contexto de moda, por ejemplo, fashion, ¿cierto? Claro, sería un cierto estilo, ¿ok? Ya, profe. Tenemos entonces, si continuamos, ¿cierto? Tenemos acá el think about, ¿cierto? Es pensar en algo o sobre algo, o en alguien también puede ser. We also have dance with, ¿cierto? Dance with, que es bailar con alguien, ¿cierto? Ya muy conocido. Y los que siguen, la verdad es que son bastante conocidos, chiquillos. Dance with, ¿cierto? Bailar con alguien. Get married to, que es casarse con alguien. Ok. Get married to. Tenemos laugh at, right? Laugh at, que es reír de algo o de alguien, ¿ok? Recordemos que el laugh, ¿cierto? Ese verbo es reír, básicamente a carcajadas, pero es reír. Tenemos también listen to, ¿cierto? Que es muy conocido, lo conocemos por escuchar, ¿cierto? Ok, listen to, y este verbo chiquillo siempre es así. Fíjense que nosotros cuando escribimos alguna oración o algo, o la escuchamos, siempre va a ser listen to. Do you like to listen to music? Por ejemplo, ¿te gusta escuchar música? I am listening to music, estoy escuchando música. Listen to, ok. Tenemos también lo que es el write to, ¿cierto? Write to, que es escribirle a alguien. Y tenemos el último, ¿cierto? Que es play with, que es jugar con algo o con alguien también, ¿cierto? I'm playing with my classmates, ¿cierto? Estoy jugando con mis compañeros. Con algo, por ejemplo, I'm playing with the ball, ¿cierto? Estoy jugando con la pelota, por ejemplo. ¿Ok? Ahí tenemos ciertas opciones también. Hasta aquí, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Se entiende? Ninguna. Sí, profe. Vamos re bien. Ok, very good. Continúe, por favor. Ok, en este caso, chiquillos, esto a modo de ejemplo, porque esta actividad, ¿cierto? La hicimos básicamente. Me gustaría, claramente, ¿cierto?, demostrar acá con este ejemplito que tenemos acá arriba. Por ejemplo, Debbie is carrying the suitcases. Decimos que Debbie está llevando las maletas, ¿cierto? O está acarreando las maletas, ¿ok? Debbie, obviamente, ¿cierto? Lo podemos reemplazar por she. ¿Por qué? Porque está antes del verbo. Por ende, al estar antes del verbo, ¿cierto? Tenemos que Debbie lo podemos reemplazar por un pronombre sujeto. Por otro lado, ¿cierto? Y claramente el que combina acá es she, ¿cierto? No puede ser he. Sabemos que Debbie es ella, ¿ok? Y suitcases, ojo acá, lo que les dije en un principio. Suitcases, ¿cierto? Son maletas, ¿ok? Dos o más, no lo sabemos, ¿ok? Solo sabemos que está en plural, ¿ok? ¿Cómo lo sabemos? Porque tiene la S al final. Y esta palabra, ¿cierto? Es suitcase, ¿ok? Termina con E, cuando es singular, ¿vale?
En ese caso, yo no lo puedo reemplazar por it, porque es más de una, ¿cierto? Recuerden eso. Por ende, ¿cierto? Lo reemplazo por them, porque them es esos, esas, ellos, ellas, ¿ok? En ese caso, es lo que yo puedo hacer. Ojo, vuelvo a insistir. En este caso, ¿cierto? En este caso, nosotros, para poder reemplazar, ya sea con un pronombre sujeto o con un pronombre objeto, debemos conocer, ¿cierto?, la totalidad de la información, tenerla clara. Debemos saber que quizás el sujeto es Bob y que el objeto, ¿cierto?, es Linda, para después poder reemplazar. Porque yo no puedo decir, por ejemplo, the dog is playing with it, ¿cierto? El perro está jugando con eso. ¿Y eso qué es eso? ¿Cierto? Por ende, yo puedo decir, por ejemplo, the dog is playing with the ball, ¿cierto? El perro está jugando con la pelota, ¿cierto? Y ahí yo podría quizás hacer una pregunta, ¿cierto? Is it too hard, por ejemplo? ¿Es muy dura la pelota? Right? Ese is it, ¿cierto? El it reemplaza a the ball en este caso, ¿cierto? Porque yo estoy preguntando, ¿cierto? En relación a la pelota, básicamente. ¿Ok? Entonces siempre, chiquillo, es muy importante saber el sujeto, ¿cierto? Antes de reemplazarlo por un pronombre sujeto, saber el sustantivo, ¿cierto? Que está en posición de objeto para poder reemplazarlo también, ¿cierto? Siempre tenemos que tener eso súper, súper claro, ¿vale? ¿Dudas, chicos? Profe, ¿usted Dígame. podría hacer otro ejemplo, por En favor? relación por ejemplo, a cosa o animal en plural o cualquier ejemplo. Cualquier ejemplo, pero que tenga que ver con el verbo más preposición y aparte había juntado con el tema de las preguntas. Ya, bueno, que la pregunta, mira, básicamente, Romina, era como un ejemplo del it, simplemente que Ah, reemplazaba el balón, a la pelota en este caso, ¿cierto? Que lo podíamos reemplazar. Pero mira, tenemos aquí, de hecho, tenemos básicamente hartos aquí verbos con preposición, tan conjugados, ¿sí? Talking to, talk to, ¿cierto? Dancing with, listening to, playing with, ¿cierto? Running with también, por ejemplo, eh, ah, playing with, o playing tennis with, playing football with, también podríamos claramente cambiar el tenis. Write to, o write a letter to, ¿cierto? Aquí básicamente definimos un poquito más. Pero ojo, por ejemplo, aquí, ¿cierto? En la número 4, por ejemplo, podríamos decir, Sarah is dancing with Peter, ¿cierto? Ayúdame tú mismo, Romina. ¿Por qué podríamos cambiar Sarah? con el her. Ah, no, Mm, no, con el he. Con she, O sea, sí, con el chi. sí, con she, porque Sarah es ella, ¿cierto? Y es un pronombre sujeto. So, quedaría, she is dancing with, y el Peter, ¿cómo lo cambiamos? Ahí sería him. Perfecto. She is dancing with him, ¿cierto? Bastante, bastante sencillo. La 5, por ejemplo, si tenemos el listening to, ¿cierto? The teacher, ¿cierto? Aquí puede ser hombre o mujer, así que aquí podemos decir he or she, ¿ok? Cualquiera de los dos. Supongamos, he is listening to the students, ¿ok? Los estudiantes, ¿qué pronombre podría ser? Objeto. El them. Perfecto. Te debería ser, o tiene que ser el them en realidad, ¿cierto? Porque los estudiantes es más de uno, ¿cierto? Si hubiese sido solamente un estudiante, nuevamente podemos reemplazar o por him o por her, ¿ok? Porque aquí no vamos a saber, ¿cierto?, si es hombre o mujer, ¿ok? Entonces, en ambos casos estaría bastante bien, ¿ok? Em, básicamente eso es, chiquillos, por ejemplo, lo que es Peter y Sam, por ejemplo. Peter and Sam, sabemos que son dos personas. Entonces aquí, ¿por cuál podríamos reemplazar? They. Perfecto, por they, ¿cierto? They are buying a present for their mother. Their mother es su madre, solamente una. ¿Cómo reemplazamos acá? Her. Perfecto, por her, ¿cierto? Very good. En este caso, la número 7, ¿cierto? Nos quedaría como the cat is playing with a ball. ¿Cómo nos quedaría la oración completa acá? Profe, esa es mi duda. ¿En ambos se puede poner el it?
Sí, en ¿Tanto ambos para acá sabemos que para que abajo? sabemos Ah, que son distintos en relación, o sea, porque están en posiciones distintas, ¿cierto? Pero claro, aquí es it is playing with it, ¿cierto? No se entiende nada si no conocemos el sujeto ni el pronombre objeto, ¿ok? The children, por ejemplo, los niños. The children are running with the dog. ¿Cómo nos quedaría esta oración? ¿La 8? They are running with it. Perfecto. They are running with it. La número 9. The student is standing next to the board. They Yes. is standing next to it. Macarena, no te escuché la primera parte, disculpa. ¿Cómo quedaba student? Eh, they No puede is ser they. Ojo, chiquillos, cuidado con eso. Tenemos el verbo to be is y they va con are. ¿Ok? Entonces, the student es el estudiante. Aquí pasa lo mismo con the teacher. Puede ser él o ella. ¿Eso tendría que ser he ahí? Puede ser he o puede ser she. Cualquiera de las dos. Ah, claro, no se define el sexo. Claro. Veamos la número 10. ¿Cómo nos queda? Dice, Kevin is going to the cinema with Sue and Carol. Ese sería he. He's going to the cinema with her. Them. With them. Very good. Yes, with them. Número 11. Thomas is playing tennis with his sister. Sería he is playing tennis with With him. her. No, her. Perfecto. Her, yes. Porque esta es su hermana, o sea, la hermana de Thomas. ¿Ok? Recordemos que aquí tenemos un pronombre posesivo. His. Su de hombre. O sea, refiere a él. ¿Ok? La número 12. Última nos dice, the girls are writing a letter to their mother. They are writing a letter to her. Perfecto. They, porque the girls son las chicas, es más de una, ¿cierto? Están escribiendo una carta a su madre, ¿cierto? ¿La madre de quién? De ellas. Entonces, claramente solo una. Her. Muy bien ahí. Muy bien, muy bien. ¿Profe? Dígame. Ahí sería they are, pero ¿cuándo ocupamos el we are aquí en este caso? Cuando tenemos, por ejemplo, Sarah and I. Sarah y yo. Ah, ya. Recordemos que en el we, o sea, nosotros, debemos estar nosotros básicamente incluidos. Tiene que haber un I. Ah, ya, perfecto. Entonces. No problem. ¿Dudas, chicos? No, teacher. No? Very good. Very good. So, wait a second.